continuar con la clase de laboratorio, la práctica que espero que hoy terminamos. Hoy terminamos. Es laboratorio de prueba de impulso por rayo a transformadores. Entonces, si recuerdan, habíamos estado platicando de la prueba de impulso, que es una prueba que lo que busca es, bueno, cuando se hace a transformadores, es lo que se busca es verificar que el sistema de aislamiento esté bien diseñado, que no tenga fallas. Este, y les comentaba que una de las partes que más se estresan durante la prueba de impulso es el aislamiento entre vueltas. Entonces, eh, el día de hoy vamos a simular una prueba de impulso utilizando ATP. Eh, Me comentaban que muchos no han llevado el curso o no han aprendido todavía ATP, creo que no les han dado. A estas alturas ya deberían de saberlo, pero no sé, en su caso de los que están ahorita presentes. Todos ya tienen idea de ATP, ya han llevado algo de ATP. A ver si a mí me dicen. ¿Quién no o quién sí ya llevó ATP? ¿No? ¿Ninguno o todos? No, muy bien. Los demás, ¿alguien ha llevado ATP, muchachos, de ustedes? De su curso, de con el maestro Baldomero o con quien que les esté dando. Con Baldomero sí, es él sí seguro que lo lleva. Pero bueno, entonces lo que voy a hacer es primero darles una pequeña introducción a ATP rápido, para que vean cómo se trabaja en ATP y este, ya nos metemos al circuito equivalente del transformador para resolverlo. Entonces nada más déjenme ver porque han llegado muy pocos, no sé si tienen otra clase y no han llegado. Vamos a esperar unos 3, 4 minutos a ver si llegan más para que pues la mayor parte, si es que no han visto lo de ATP, lo puedan verificar, ¿no? Vamos a esperar unos 5 minutos. Bueno, que vayan entrando por lo menos que sean más de 10 de 15, a ver si entran, porque no están más que 6 compañeros. Entonces vamos a esperar tantito, por favor. As you stand there.
Bueno, vamos a continuar. Estoy mostrándoles la pantalla, pero por lo que veo no la quiere compartir. Voy a volver a intentarlo. A ver, déjenme ver. Ahí está ya. Muy bien. Miren, esta es la pantalla de inicio de ATP. No sé si ya lo instalaron, por ahí se los pasó uno de sus compañeros. Entonces, aquí tenemos la ventana de inicio, la ventana en la que comenzamos a hacer el modelo. ATP Draw, déjenme les platico rápido, es un software que resuelve eh, problemas de transitorios en redes eléctricas y que está basado, bueno, lo desarrollaron un grupo grande de investigadores en la universidad, creo que fue en la de Toronto donde inició, y de ahí, bueno, se hizo esta versión gratuita de un software para simulación de transitorios electromagnéticos. Una segunda versión que se desarrolló, pero de manera comercial, es el MTP, MTPRB. Ese es otro software que en el caso de ese es comercial, es decir, lo venden, es muy caro, por cierto, es un software para simular transitores electromagnéticos. Y esta versión ATP es la versión libre. La versión libre donde muchas personas están, por supuesto está controlada en el sentido de que uno puede adquirir o pedir el software para simulación. Y también uno puede incluso modificar el software, no puede agregar modelos, si es que uno quiere agregar modelos al ATP, los puede uno agregar, pero con el permiso de los administradores de ATP. El ATP es un software que se basa en el método perdón, ¿me escuchan? Ese es un método que se basa en análisis nodal. No sé si se acuerdan cuando vieron circuitos eléctricos y vieron análisis nodal. Este es algo muy parecido, es el análisis nodal, pero lo hace en el dominio de la frecuencia. O sea, aquí las ecuaciones que aplicamos durante el análisis nodal son ecuaciones del dominio del tiempo, diferenciales, ¿no? Ecuaciones diferenciales. Pero el software resuelve esas ecuaciones diferenciales mediante una integración numérica, que es la regla trapezoidal. Entonces, mediante la regla trapezoidal, el software puede resolver esos problemas que tienen derivadas, muchachos, las derivadas que aparecen en un circuito en el dominio del tiempo. Recuerden, cuando hay inductores, capacitores, se obtienen ecuaciones diferenciales. Entonces, también el modelo de línea es un modelo muy especial, el modelo de línea de transmisión. Aquí, bueno, el más utilizado es el de Bergeron, que es un modelo que simula el fenómeno de Profe, propagación de ondas. Sí, perdón. y ya que menciona que este programa se basa en el análisis nodal por la regla trapezoidal, Ajá. ¿no puede hacer lo mismo el COMSOL? Que también vemos problemas en el dominio de la frecuencia. Sí, en el console ahí se trabaja en la frecuencia o en el tiempo. El problema de console es que solamente, no tiene, miren, cuando resuelve unos problemas en console hay un gran problema que es las dimensiones de las matrices que resuelve. Entonces sí se pueden simular fenómenos, pero no de propagación en líneas de transmisión en console. ¿Por qué? Porque son demasiado demandantes en cuanto a la capacidad computacional. Hemos tratado, sí, usamos console, por ejemplo, para calcular parámetros de la línea de transmisión. Aquí ATP calcula los parámetros. Por ejemplo, el problema más interesante es la línea de transmisión. Esa es difícil de resolverla en console. Una línea de transmisión como la que nosotros usamos para simular un fenómeno de propagación no es fácil. En console, al menos yo lo he intentado, puedes simular pues, secciones muy pequeñas, puedes simular circuitos, sí, sí puedes simular circuitos en Comsol, y creo que hay una herramienta, si no en Comsol, en ANSYS, en ANSYS, por lo menos yo lo hice alguna vez, puedes simular circuitos utilizando elemento finito, pero estos softwares son especializados para transitorios en redes muy grandes, en redes eléctricas muy grandes.
Es decir, en líneas de transmisión que pues, tú puedes poner aquí una línea de transmisión de 100 kilómetros, de 50 kilómetros. Ese tipo de simulaciones no las podemos hacer en COMSOL. Porque aquí se utilizan circuitos equivalentes. Allá tú tendrías que discretizar el dominio de solución, que sería pues, toda la línea, todo lo que está alrededor de la línea, y no es práctico, ¿no? Pero sí se puede utilizar, y nosotros usamos mucho para calcular parámetros, por ejemplo, de la línea de transmisión, usamos COMSOL. También algunas líneas de transmisión que tienen simetría axial se pueden simular como para fenómenos de propagación, por ejemplo, las antenas, cosas de ese tipo, sí, sí se pueden simular, o pistas, perdón, no antenas, pistas. Entonces, sí, sí se pueden simular hasta cierto punto, pero ya una red eléctrica es muy, muy difícil, no la podríamos hacer en COMSOL. Entonces, es porque aquí se resuelven como un circuito equivalente, un circuito, un circuito que está reproduciendo el comportamiento de la línea de transmisión y de las cargas que le conectamos, los generadores. Todo eso lo tenemos que hacer en un software como ATP, PSCAT, MTPRB, que les decía, son softwares así conocidos de transitorios electromagnéticos. Entonces, sí, en COMSOL no se pueden resolver este tipo de problemas, tienen que usar este tipo de softwares. Este software es bien importante, si lo pueden, por favor, miren, yo aquí no le estoy dando alta atención, pero si lo pueden aprender lo mejor que puedan, les puede ser ayudar como una herramienta para trabajar. Miren, tengo alumnos que me han dicho que los que han contratado porque saben usar ATP, ¿no? Entonces, ustedes si aprenden a manejar bien ATP, pues sería una muy buena herramienta sí, algo muy bueno para su currículum, ¿no? Que sepan manejar transitorios. Si les digo, si no les están dando en alta tensión, pues díganle a su maestro que por lo menos les mande el software, les mande algunas prácticas de ATP, ¿no? Para que las hagan. Muy bien, entonces les decía, es el método nodal, el que usamos nosotros en licenciatura en circuitos eléctricos, el método nodal es el que se utiliza aquí. Nosotros ahorita van a ver cómo vamos haciendo un circuito, básicamente aquí lo vamos dibujando. El software saca el circuito, el modelo nodal, el equivalente nodal para resolverlo. Cuando ustedes van aquí, por supuesto, no lo hacemos nosotros así de manera eh, matemática, sino que lo que hacemos es nada más poner los elementos, conectarlos, porque la interacción es gráfica, los conectamos y ya el software formula el sistema de ecuaciones en base a los elementos que ustedes le dan y a las conexiones que tienen. Y entonces, de esa manera, obtiene un modelo circuital o un modelo matemático de ese circuito. Les digo, lo que aplica es el método de análisis nodal. El análisis modal modificado se llama, es otro un poquito diferente, pero básicamente es el método que ustedes utilizaron por inspección. ¿Se acuerdan de inspección nodal que veían cómo sacar la ecuación de la matriz de admitancias? Yebus, así se hace, ¿no? Y después, como son ecuaciones diferenciales, aplique la regla trapezoidal para de manera numérica hacer la integración numérica del problema, es decir, resolver las ecuaciones diferenciales. Entonces, la regla trapezoidal es el método de integración numérico que usa ATP. ¿Por qué hay muchos de ustedes, a lo mejor ya les enseñaron en métodos numéricos que hay otras reglas, Runge-Kutta, Euler, hay muchos otros métodos de integración. ATP nada más utiliza la regla trapezoidal porque es una es una condición perdón, una herramienta muy estable numéricamente. La integración numérica por la regla trapezoidal no tiene muchos problemas numéricos, es decir, siempre converge o la mayoría de las veces converge sin problemas de error numérico considerables. Y entonces, esa es una característica del ATP. Trabaja con la regla trapezoidal. Esto nos lleva, muchachos, a una condición, que el paso de integración, es decir, cada cuando resuelven el circuito es una constante, es un tiempo constante. Y ahorita les voy a comentar a qué me refiero con eso. Bueno, les decía, el ATP es una herramienta que se desarrolló por el doctor Dommel, les digo, creo que estaba en la Universidad de Toronto en aquel entonces, junto con un grupo muy grande, ¿no? De investigadores, incluso en otros países.
Entonces, ATP fue la versión gratuita que algunos de ellos dijeron, no, vamos a continuar con una versión gratuita y, por ejemplo, otros dijeron, no, vamos a hacer la versión comercial, que es el MTP. Entonces, esa es una plática rápida, así les comento, eso es básicamente lo que es ATP. Vamos a empezar con unos ejemplos muy sencillos, nada más porque les quiero dar dos, tres datos de cómo se simula aquí en ATP. Voy a empezar con un circuito en limpio, en blanco. Miren, aquí está este icono que tenemos aquí. Este, ya lo seleccioné. Y ven cómo ahora la pantalla, bueno, no sé si lo alcancen a ver, estaba en gris, un poquito gris. Ahora ya se ve blanca, ¿no? Y ya cuando aparece en blanco ya es porque ya tenemos un documento. Aquí con el botón derecho, miren, si le damos el botón derecho me aparece el menú de elementos. Ahí lo ven. Aquí yo puedo ver todos los elementos, ahorita los vamos explicando, los elementos que tenemos para hacer el circuito. Antes de empezar con el circuito, vamos a hacer una cosa, salvar el archivo. Por favor, el nombre del archivo tiene que tener, no debe de tener espacios, no debe tener caracteres especiales. Entonces, para que no tengan problema al agregar el nombre, pues pónganle un nombre, por ejemplo, ejemplo 1. Ejemplo 1. Ejemplo 1, ahí está. Y ya no tiene caracteres especiales ni espacios. Tengan cuidado con eso, con el nombre. Ahora sí, lo que voy a hacer es el dibujo, o más bien el circuito. Entonces vamos a empezar rápido. Aquí está el menú de elementos. Miren, aquí están las probes o sondas. Las sondas es la primera opción que tenemos. Aquí tenemos sonda de voltaje, que no es más que un voltmetro. El primero es voltmetro con respecto a tierra, el segundo es voltmetro en las terminales de una rama. ¿Sí ven? El primero les va a medir el voltaje con respecto a la referencia siempre, es decir, a la tierra. Mientras que el segundo les va a medir la tensión en una rama, es decir, entre dos extremos de un elemento. Aquí están sondas de corriente. Aquí hay otros que no les voy a explicar ahorita, ya después lo veremos, splitter, todo eso son interesantes, pero ahorita ya no nos da tiempo. Son básicamente conectores por ejemplo, cuando están manejando sistemas trifásicos, el conductor trifásico lo pueden representar como una sola línea, pero si quieren abrirla y ver cada fase con estos splitter, pueden ustedes abrir los elementos. Aquí están entonces voltmetros de rama y ampérmetros, ¿sí? Branch linear, aquí están todos los elementos lineales de rama, el resistor, capacitor, inductor. Tenemos incluso una rama RLC que le podemos dar resistencia, inductancia y capacitancia. Elementos trifásicos conectados en abiertos en tres fases que nosotros podemos conectar como querramos, conectados en Y, conectados en delta, capacitancias con condición inicial, inductancias con condición inicial. Son los elementos que tenemos aquí en branch linear. Branch non-linear, aquí tenemos varias cosas interesantes. Resistencias que pueden ser dependientes, por ejemplo, de la tensión, que pueden ser dependientes de la corriente. Aquí están inductancias también no lineales, o MOVs, que son apartarrayos, básicamente los MOVs, muchos son cosas interesantes, aquí pueden utilizar un apartarrayos. Acá está otro RSR que no sé qué características tenga, pero es también una resistencia que es dependiente de algún parámetro. Aquí está diseñado con tags. Tags, hagan de cuenta que son modelos que ustedes ingresan, ¿no? al circuito. Y acá están otros tipos de inductancias, ¿sí ven? Con condición inicial, me imagino aquí, cualquier cosa pueden agregar, abrir la ayuda y verificar si existe la ayuda para ese elemento. Entonces aquí están las líneas de transmisión y cables, miren, aquí están. En este curso, pues no es el objetivo de enseñarles, pero por ahí les digo, busquen los apuntes, aquellos que no les está dando el maestro Baldomero, busquen apuntes de él para que puedan hacer algún ejercicio, vale mucho la pena. Aquí están las líneas de parámetros LUMP, es parámetros concentrados, parámetros distribuidos. Aquí tenemos líneas traspuestas, líneas sin transponer, con diferentes modelos, y monofásicas, trifásicas, hasta hexafásicas podemos poner, ¿no? Entonces, el número de fases puede ser el que ustedes quieran, ¿no? Ahorita luego lo comentamos. Aquí está el LSC, que es el más común para líneas de transmisión, es el que utilizamos.
es el modelo que podemos utilizar. Aquí les voy a abrir tantito este modelo. Miren, ahí está el modelo de línea multiconductora, porque pueden ser no nada más 3 fases, pueden ser dos líneas en paralelo, una línea de corriente directa en paralelo con una de alterna. Todo eso depende de aquí del número de conductores que ustedes le den. Aquí se ponen las características del modelo. Acá vienen los datos que son básicamente las coordenadas de los conductores de fase, a qué altura están, qué radio tienen, qué resistencia tienen en corriente alterna. Todo aquí los datos se pueden ir poniendo, ¿no? Entonces, con eso ya el software saca el modelo de línea de transmisión en base a la geometría que ustedes ven. Ahí está, entonces son las de líneas, interruptores controlados por tiempo, interruptores controlados por tensión, aquí están también, miren, el diodo, algunas válvulas, o sea, el triac, algunos elementos de electrónica, ¿no? Que pudieran utilizar. Las fuentes, aquí están las de corriente directa, tipo rampa, una rampa con cierta pendiente. Las que más utilizamos son las de DC y AC. Aquí están, también están los tipo impulso, source es impulso. Heiler es, por ejemplo, para inyección de corriente de impulso de rayo. El SIGRE también parece que es impulso de rayo. Acá están las fuentes trifásicas, si ven, la fuente trifásica, la tipo 14. Corriente alterna sin aterrizar, corriente directa sin aterrizar. Ahí pueden ir viendo todas esas opciones. Máquinas, transformadores, modelos. Esto ya son otras models. Pueden ser modelos que ustedes ingresen. Tags también. Lo demás, bueno, también user define. Todo eso ahorita no lo vamos a usar. Nada más vamos a ver los primeros elementos. Los primeros elementos, los más sencillos. Vamos a empezar rápido por un circuito sencillo, muchachos. Vamos a conectar una, una fuente de corriente directa. Aquí la tenemos. DC. Vean, aquí está la fuente. Con el botón derecho, perdón, con el botón izquierdo la pueden hacer girar. Con el derecho, perdón, la pueden hacer girar, vean, para acomodarla como quería aquí, así hacia arriba. La tierra está aquí abajo. Ese es el primer elemento, una fuente de corriente directa que está aquí en sources, ¿sale? Le voy a poner un interruptor controlado por tiempo. Aquí este interruptor controlado por tiempo lo voy a poner aquí porque lo voy a cerrar en un instante t igual con 0, por ejemplo, o t igual con 1 milisegundo, con el tiempo que yo quiera cerrarlo, ¿no? Y después voy a conectar dos elementos, una resistencia, ay caray, aquí estoy cerrando, una resistencia, que lo voy a poner aquí, y una capacitancia. Aquí está la capacitancia, aquí la ponemos. Y entonces ya lo que sigue es nada más cerrar. Sí, cualquier duda, perdón, ¿alguna duda? Me decía. El segundo elemento que puso es un interruptor nada más. Es un interruptor nada más. Sí. Ah, perdón, si me van a ir siguiendo, los espero, me dicen, ¿no? Porque si están abriendo el... Sí, sí, va bien. Sí, sí, está bien. Si me quieren Sí. ir siguiendo, por favor, me dicen para que no me acelere aquí, perdón. Entonces, vean, son estos 4 elementos los que vamos a conectar. Son elementos sencillos. Ahorita nada más quiero mostrarles algunas cosas importantes. Ustedes me dicen, ¿ya? Sí, ya, pero Bueno, muy bien. Lo que sigue es hacer la conexión de los elementos. ¿Cómo se hace la conexión? De manera muy sencilla, nada más se colocan en el nodo que quieren conectar y le dan clic. Y pueden ir haciéndolo como quieran, pero por ejemplo aquí yo lo voy a hacer así y luego de aquí a acá. Ahí está. Y luego de aquí a acá. Y luego de aquí voy a hacerlo directo, ¿no? Pum. Aquí vean, el problema de hacerlo aquí es que me genera un nodo. Aquí me genera un nodo, ¿no ven? Entonces puedo aquí eliminarlo si yo quiero. Pero como lo elimino, nada más agarran, lo seleccionan y le dicen suprim. Y por ejemplo, yo aquí para evitar eso, mejor agarro y, perdón, aquí me abrió, le doy doble clic. Agarro y la conecto directamente en el nodo, la fuente. Ahí está. Hoy no me quito esta de abajo, a ver, déjenme ver si... Ahí está ya, perdón, nada más es a veces por memoria que no me lo deja ver, pero ahí está, miren. Bueno, aquí el último capacitor lo voy a conectar a tierra. Entonces, para conectar a tierra, la opción es que me coloco en el nodo y con el botón derecho le doy clic y me aparece la opción de ponerle un nombre al nodo. No, lo que quiero es aterrizarlo, ground. Ahí dice ground, ¿sí ven? Aterrizo y ya está aterrizado el nodo. Y ese es mi circuito, muy simple, ¿no? Muy, muy simple. Pero bueno, la cosa es que vayamos viendo cómo hacerlos.
Vean que los elementos aparecen en rojo, muchachos. ¿Por qué están en rojo? Porque no les he definido todavía sus parámetros. No le he dicho cuánto valen. Tienen por default un valor, pero no le he dicho yo en qué valor van a tener para esta simulación. Entonces vamos a empezar con la fuente. Si ustedes le dan doble clic a la fuente, les aparecen sus características de ese componente. Viene la amplitud, es decir, cuántos volts va a alimentar esa fuente. Yo le digo que 10 volts, ¿sale? 10 volts. Y le digo por acá, acá hay un time to start, time to stop. ¿Qué es esto? Time to start es el tiempo en que está disponible la fuente, desde cuándo está disponible. Y aquí le digo que la fuente estará disponible desde menos un segundo hasta time stop, es cuando la fuente se desconecta, cuando ya no la vamos a requerir. Aquí yo le voy a decir pues, 1000, no voy a necesitar 1000 segundos, pero le voy a decir pues, que siempre esté disponible cuando yo la requiera, ¿no? Por eso voy de menos 1 hasta 1000. ¿Es fuente de tensión o fuente de corriente? Aquí yo le digo que es de voltaje, por default viene de tensión. ¿Qué otra cosa? Aquí en Help ustedes pueden ayudarse aquí con Help para ver qué es cada cosa. Por ejemplo, dice, puede ser fuente de voltaje o fuente de corriente. Esto, por ejemplo, ya no lo ponemos. Antes, cuando están escribiendo el código, se pone 0 o menos 1. En este caso, ya nada más es seleccionar el icono que les marca ahí si es de corriente o de tensión. Amp es la amplitud en amperes, o volt si es una función de tensión, una fuente de tensión. Time to start es el tiempo inicial en segundos. Dice source value 0 para... a que debe de ser el tiempo t debe de source value 0 for. Ajá, que el tiempo, que para tiempos menores al tiempo de inicio, la tensión no, la fuente no está generando tensión, está desconectada, ¿no? Dice source value 0 for times below o below time to start o el tiempo de inicio. Entonces me dice que antes del tiempo de inicio no va a haber nada. Cuando yo ya le diga, cuando se llegue el tiempo de inicio, el time STA, es cuando entonces la fuente está disponible y ya tiene tensión, ya se conecta si es que la tengo conectada. Time to stop pues, es el tiempo en que deja de alimentar el circuito. Entonces, para tiempos mayores a time to stop, STO, pues ya no hay energía. DC es el nodo positivo y el nodo negativo en este caso está aterrizado. Entonces, así pueden ir viendo las ayudas, muchachos. Aquí si ven, está ya listo la fuente, le di 10 volts. Vámonos con el tiempo del interruptor. Miren, este es bien importante para simular transitorios. Aquí le doy clic y el interruptor dice es time to close, time to open. Vean, aquí es en qué momento quieren que encienda, cierre, perdón, y en qué momento quieren que abra. Si ven, ahorita pareciera que está cerrado, ¿no? Entonces, por eso dice que se cerró en menos 1 y que se va a abrir en 1000, si están de acuerdo. En este caso, sí. Esas unidades de tiempo, ¿qué están? Aquí dice units seconds, ¿sí ven? Segundos. Sí, en segundos. Entonces, otra vez en Help pueden ustedes ver time to TCL es el closing time del switch, en qué momento cierra. TOP es el tiempo en el cual el interruptor abre. Y MAR es la corriente máxima en amperes, que cuando la corriente esté por arriba de ese valor, muchachos, de IMAR, el interruptor se va a abrir, ¿sí? O sea, si llegara a pasar una corriente mayor a ese valor, a través de ese interruptor, este se abre. Entonces, si ustedes no quieren que se abra, pues pónganle una corriente muy elevada para que no vaya a operar. Por aquí hay otra, puede ser trifásica la fuente también, aquí parece que le pueden dar, no sé. No, es triphase. A ver, déjenme ver. En height, triphase set. Sí, para interruptores de trifásicos y monofásicos. Si ustedes les ponen aquí 1, miren, si le pongo 1, me va a generar un interruptor trifásico. Aquí, vean cómo cambió la línea negrita, ¿sí la ven? Un poquito más negrita, no sé si lo alcancen a ver, si no dejen, le pongo un zoom. Vean cómo la hizo más negrita porque el interruptor ahora es trifásico. Si yo le pongo 0 aquí a esta opción, me deja el interruptor monofásico y vean cómo cambia la línea más delgadita, ¿no? Esa es la forma en que una línea se vuelve trifásica o un elemento se vuelve trifásico cuando se puede. Muy bien, entonces, ¿cómo voy a definir el interruptor? Yo voy a decirle al interruptor que esté abierto
desde que inicia la simulación hasta que yo le digo, por ejemplo, cierra, aquí le voy a decir, miren, le voy a decir que cierre el interruptor cuando haya pasado un microsegundo, es decir, 1 exponente a la menos 6, ¿sale? Y voy a simular que está abierto entonces desde -1. Yo les digo, desde -1 ya estaba abierto. Vean cómo con esa lógica yo decido, ay, es que ya estaba abierto porque es de -1, ¿no? Yo voy a empezar mi análisis en t igual con 0. Pero vean entonces, si yo le digo que estaba abierto desde -1, quiere decir que cuando llegó el tiempo t0, que es cuando inicio el análisis, estaba abierto el interruptor. Y que yo lo voy a cerrar en el tiempo de un microsegundo. Fíjense, nada más es lo que les estoy diciendo aquí. Y ya le digo, ok, ahí está. Entonces ya quedó el interruptor. La resistencia, muy bien, le vamos a dar la resistencia, un valor de 1 ohm. Vamos a poner 1 ohm. Y la capacitancia la vamos a poner aquí dice, aquí está el factor de calidad, si recuerdan que las capacitancias pueden tener pérdidas. En este caso vamos a asumir que no existe pérdidas en el capacitor, por eso es 0, y que su valor es de, vamos a ponerle, ¿qué será? Un microfaradio. Ahí ya viene como un microfaradio. Si lo ven 1 por 10 a la menos 6, ya está en unidades de microfaradios. Ok, ya aparece todo en negritas, ¿están de acuerdo? Muy bien. Hasta aquí el circuito se ve hacerlo sencillo, no hay mucho problema. Nada más hay que darle los datos de lo que uno quiere simular. ¿Ustedes simularon? ¿Con qué simularon en licenciatura, en circuitos, muchachos? En circuitos eléctricos, seguramente utilizaron ¿cómo se llama? El software. Cuando yo estaba ahí lo empezamos a meter en electrotecnia, cuando yo daba clase en electrotecnia. Es el Multisim, ¿no? Sí usaron Sí, Multisim, eso es. Sí, ese tiene años que lo metimos ahí. Bueno, yo estaba cuando comenzamos a utilizar Multisim en electrotecnia. Teníamos incluso dos opciones, Multisim y OrCAD PSpice. Se prefirió Multisim porque era un poco más fácil para esos cursos, era un poco más agradable, más amigable, pero también estaba OrCAD. OrCAD era muy, muy poderoso. La bronca era que OrCAD también no teníamos facilidad de conseguir las licencias, entonces se decidió por Multisim. Además, Multisim era más intuitivo como para hacer prácticas. Ya ven que ahí le ponen un osciloscopio y conexiones. En OrCAD no, ahí tenían que ustedes hacer gráficas, pero no les decía conectamos un osciloscopio, un amperímetro, no les decía, ¿no? Pero tenían también muchas cosas. Entonces, Multisim, se hagan de cuentas, esto es Multisim. La ventaja de este software ATP es que simula en el tiempo transitorios y tiene modelos, como pueden ver, como líneas de transmisión, algo que ustedes no tienen, o no recuerdo si la tengan sí tenemos en Multisim, sí hay algunos modelos, pero no líneas de transmisión trifásicas, aéreas, cables, todo eso no lo tienen. Vean que ATP y todos los softwares de simulación de transitorios como MTP o PSCAD están diseñados para análisis de SEPs, de sistemas eléctricos de potencia, no para análisis de circuitos electrónicos, por ejemplo, que es más multisim. Entonces, aquí está el circuito equivalente. Muy bien. ¿Qué va a pasar cuando yo cierre ese interruptor? Yo voy a considerar que el capacitor está descargado, si están de acuerdo. Este capacitor no tiene carga. Entonces, si no tiene carga, cuando yo energice, ¿qué va a pasar, muchachos? Cuando cierre este interruptor. ¿Qué va a pasar cuando yo cierre este interruptor y le ponga esta fuente de 10 volts? ¿Qué va a pasar en este circuito? Pues va a comenzar a circular una corriente que va a comenzar a cargar el capacitor hasta que llegue un instante en que el capacitor se carga a la misma fuente, a la misma tensión de la fuente. ¿Están de acuerdo? A los 10 volts. Porque un circuito, un inductor, un capacitor, ¿cómo se comporta en circuito, en corriente directa, muchachos? ¿Cómo se comporta un capacitor en corriente directa? ¿Se acuerdan? En estado estable ya. un circuito abierto. Circuito abierto, exactamente.
¿Qué significa entonces? Que cuando se quede cargado a los 10 volts ya no va a haber corriente porque va a tener la misma tensión que hay aquí en la fuente. Entonces ya no hay diferencia de potencial entre estos dos puntos y ya no va a haber corriente. Entonces el capacitor yo sé que se va a cargar a los 10 volts de la fuente, ¿no? Son 10 volts, acá va a haber 10 volts. Muy bien. Entonces, ¿eso va a pasar instantáneamente? No, no va a pasar instantáneamente porque el capacitor se va a ir cargando dependiendo de la resistencia que yo le ponga en serie. Si no tuviera esa resistencia, muchachos, ¿qué pasa cuando yo cierro el interruptor? Déjenme ocultar los nombres. ¿Qué pasa cuando yo encerrara el interruptor si no hubiera esta resistencia aquí, muchachos? ¿Qué pasaría? ¿Cómo, profe? ¿Qué pasaría si no tuviera esta resistencia al momento de que cierro este interruptor, muchachos? Esta resistencia R. ¿Qué voltaje va a aparecer en el capacitor? El mismo voltaje de la fuente, porque están en paralelo, ¿sí? Si no hubiera esta resistencia y cierro este interruptor, estoy conectando rápidamente el capacitor en paralelo a la fuente o conectado a la fuente. Recuerden que el voltaje, la corriente, el voltaje en un capacitor es igual a C dB, permítanme, el voltaje en un capacitor perdón, la corriente en un capacitor es igual a C dB en dt. ¿Sí están de acuerdo? C dB en dt. Esa es la ecuación de rama de un capacitor. Miren, si yo cierro bruscamente el interruptor, voy a hacer que aparezca la tensión de la fuente aquí en las terminales del capacitor. Entonces estoy de 0 volts, pum, le voy a poner 10 volts rápidamente al capacitor. ¿Sí están de acuerdo? Voy a pasar de 0 a 10 volts en el momento que cierro el interruptor. Esto, muchachos, no me lo permite el capacitor. El capacitor se opone a cambios bruscos de tensión. ¿Se acuerdan que les comenté en las clases anteriores? Que un capacitor se opone a cambios bruscos de tensión. ¿Y cómo va a responder? Con un impulso de corriente. Entonces, el capacitor va a demandar una corriente, un pico de corriente muy grande en ese momento, cuando yo cierre el interruptor, porque se va a querer cargar instantáneamente a los 10 volts. Y para cargarse instantáneamente requiere muchísima corriente o una corriente muy elevada que tiene infinito idealmente para cargarse. Entonces nunca vamos a energizar un capacitor directamente a una fuente de corriente directa, por ejemplo, como está aquí, porque va a demandar una corriente muy alta. Es lo mismo que si ustedes lo cortocircuitan. Cuando ustedes cortocircuitan un capacitor, ¿qué pasa cuando lo cortocircuitan, muchachos? ¿Alguien lo ha hecho? Así por error. ¿Qué pasa si tiene 10 volts el capacitor y luego lo cortocircuitan a cero? Es decir, agarran y, bueno, lo cortocircuitan, perdón, le ponen un puente entre las dos terminales del capacitor. ¿Qué pasa? Nadie lo ha hecho por error. ¿Qué pasa cuando ustedes cortocircuitan un capacitor? Explota. Explota, hace un arco en las terminales, un arco de muy alta energía, porque en ese momento ustedes están haciendo que la corriente se eleve infinito, muchachos. Pum, hay un picote de corriente en ese momento cuando ustedes, por eso siempre cortocircuiten un capacitor, pero con una resistencia, pónganle una resistencia en serie en el conductor para que limite la corriente, ¿están de acuerdo? Entonces el capacitor se va a oponer al cambio brusco de tensión si lo cerramos directamente, pero eso lo podemos evitar nosotros, esa sobrecorriente que demandaría el capacitor, si yo le pongo una resistencia aquí que va a limitar el tiempo de carga, va a permitir que vaya cargándose suavemente el capacitor. Y recuerden por ahí, la forma en que se carga es una forma exponencial creciente que va a depender de la constante tau, que es RC, muchachos, ¿sí se acuerdan? Tau es la constante de tiempo con la que se va cargando. Después de un cierto tiempo, ya el capacitor, ¿cuántas constantes de tiempo más o menos, muchachos, para que el capacitor se cargue a su voltaje final? En este caso, el capacitor va a cargarse a la tensión de la fuente. ¿Cómo cuánto tiempo creen que vaya a tardar? ¿Cuánto más o menos? ¿Cuántas tau? ¿Se acuerdan que les decían? ¿Cuántas tau requiere para cargarse el capacitor? O sea, para que llegue a este valor de ya, valor de carga. Bueno, aquí es una línea recta, no me salió muy bien, pero este es un valor constante. Aquí serían los 10 volts. Este capacitor se va a cargar a 10 volts. Pero vean que hay un transitorio de carga. En ese transitorio de carga también tenemos la corriente de carga. Hay una corriente de carga que es más o menos algo parecido a esto. Miren, aquí va a comenzar a cargar y luego después ya va a ser circuito abierto, ¿no? Este es corriente. ¿Cuántas estados requiere un capacitor más o menos para cargarse, muchachos?
A ver, ¿quién me dice? ¿No se acuerdan? No, profe, yo no me acuerdo. 5 taos, muchachos, alrededor de 5 taos, 5 o 6 taos, ¿no? Ya con eso pueden ver que andan por este lado ya cargado el capacitor. Es bien importante, muchachos, eso tenganlo presente. Siempre el capacitor se tarda para cargarse en corriente directa. Muy bien, si tarda en cargarse 5 taos, ¿por qué estoy hablándoles de esto? Porque necesito ver dos cosas, muchachos. Ya tengo el circuito. Ahora, yo voy a simular voy a hacer sí, una simulación en el tiempo. Es decir, quiero ver cómo se va cargando, quiero ver estas respuestas que estoy mostrándoles ahí. Pero si yo no sé cuánto tiempo dura el proceso de carga, ¿qué tal si yo digo, voy a simular una hora de simulación? En tiempo de simulación, no en tiempo real, ¿no? Sino en el tiempo que voy a simular, voy a ver una hora de simulación. Y a lo mejor yo les digo, oye, pero a lo mejor si simulas una hora, a lo mejor esto dura un microsegundo y no vas a ver ese proceso de carga con una hora. Vas a ver una línea recta que van a ser 10 volts. El capacitor se quedó cargado a los 5 milisegundos y después pues se quedó 10. Y entonces cuando yo lo grafique lo que voy a ver es algo así, miren, una línea recta y voy a decir, pues no es que no veo el transitorio, no, porque está un tiempo muy pequeñito. Al inicio es cuando se cargó. ¿Qué necesito yo saber? Más o menos cuánto tiempo necesito simular para ver estas curvas, para ver el fenómeno transitorio, muchachos. Aquí hay un fenómeno transitorio que es esta parte. Lo demás es la parte ya en estado estable, ¿están de acuerdo? Siempre que ustedes cierran o abren interruptores en un circuito que tenga inductancias o capacitancias, hay un reacomodo de la energía y eso se ve reflejado por una variación en los parámetros de corriente y tensión que se alteran, se modifican, cambian. Ese proceso se llama transitorio y es el paso de un estado estable a otro a otro estado estable. Es decir, estable antes tenía 0 volts el capacitor, esa era su condición inestable inicial. La otra condición estable a la que va a llegar es a su carga, 10 volts. Pero este proceso, este periodo intermedio que tenemos aquí, se conoce como transitorio. ¿Sí están de acuerdo? Ya les han de haber platicado por ahí. Ese es el periodo transitorio. ¿Cuánto voy a simular? Es lo que yo quiero. ¿Cuánto tiempo de simulación requiero, muchachos? ¿Por qué? Porque ahorita le voy a decir al programa cuánto quiero que simule. ¿Cuánto creen que valdría la pena que simulara? Si ya dijimos que tarda 5 taus en cargarse, pues al menos quiero ver ese periodo de carga, porque después va a ser constante, ¿no? La tensión y la corriente va a ser cero. Entonces voy a simular, pues, no sé, 5 taus, vamos a simular 10 taus, muchachos, 10 taus para este problema. O sea, ya con eso voy a ver la mitad de eso, más o menos de esos 10 taus van a ser el proceso de carga y después voy a ver el estado ya estable. Bueno, ¿cuánto vale tau? Tau es igual a RC. Y si ven, yo ya había dicho que era un ohm, ¿sí? Un ohm por microfarad, 1 por 10 a la menos 6. Entonces, si ven, si era un microfarad, déjenme ver, aquí le doy doble clic. Un microfarad, sí, es un microfarad, ok. Entonces, vean, la tau van a ser un microsegundo, muchachos, un microsegundo de tau. Si ven, es muy poquito tiempo, ¿no? Un microsegundo. Yo quería simular una hora, pues no voy a poder, para empezar, mi máquina a lo mejor ni lo puede resolver porque tendría que simular 1 millón de pasos de integración, porque este software va resolviendo cada delta t. Ahorita le voy a decir, el delta t es cada cuándo va a resolver el problema, y aquí tengo que resolver, tengo que por lo menos, fíjense, la tau es un microsegundo, pues tengo que resolver al menos 10 microsegundos, con eso sería suficiente. Esto les digo porque vámonos acá a ATP, muchachos, donde dice ATP y donde dice Settings, ¿sale? Ahí en Settings, ahí yo voy a definir qué tipo de simulación voy a hacer y qué características va a tener la simulación en cuanto a tiempo de simulación y al tiempo delta t, que es el paso de integración. Este es un método numérico. Recuerden que estamos utilizando la regla trapezoidal para resolver el problema de las ecuaciones diferenciales. Entonces, miren, yo ahorita vamos a resolver un problema que es un proceso de carga de un capacitor, si están de acuerdo que va a tener esa forma. Entonces, yo le debo de definir cuánto tiempo quiero ver, cuánto tiempo máximo de simulación es el tiempo máximo, hasta dónde quiero ver.
pues ya les dije, ya dijimos, vamos a darle unos 10 microsegundos para que veamos por lo menos el proceso de carga y luego ya cuando está en estado estable. Y luego viene otra parte que dice aquí el delta T, muchachos. ¿Qué es el delta T? El delta T, a ver, nosotros le llamamos paso de integración o el incremento de tiempo, también se le puede decir, pero yo lo conozco siempre como paso de integración. Lo que me va diciendo, bueno, en esos 10 microsegundos o en ese tiempo máximo de simulación, ¿cuántos puntos quieres que simule o cuántos puntos vas a obtener en la curva? Porque vas a ir resolviendo para cada incremento de tiempo, es vas a empezar en cero y luego le vas a sumar un microsegundo, por ejemplo, si lo dejamos como delta t de un microsegundo, que es lo que tiene aquí ahorita, si ven, va a empezar cero, un microsegundo, 2 microsegundos, 3 microsegundos, 4 microsegundos, ¿hasta cuánto? Hasta el tiempo máximo. ¿Sí están de acuerdo? Aquí es bien importante algo que deben de tomar en cuenta. El delta t siempre debe de ser mucho menor que el tiempo de simulación, el tiempo máximo, ¿están de acuerdo? Porque no vayan a poner un delta t más grande que el tiempo máximo, pues esto no tiene sentido. Porque recuerden, el tiempo máximo lo van a dividir en el número de pasos que depende del delta t. ¿Qué condición es típica para eso? Miren, ahorita son reglas de dedo que les voy a ir dando, pero miren, el delta T, el delta T, típicamente yo para empezar un análisis lo pongo como el tiempo máximo entre 1000, por ejemplo, con 1000 puntos que simule, 1000 incrementos, es decir, 1000 pasos, perdón, en el proceso de simulación. Entonces dividen el tiempo máximo entre 1000 y ya van a obtener el delta T para que tengan aquí 1000 puntos durante este proceso de simulación, ¿no? Y que se vea bien. Porque qué tal si, muchachos, yo les digo, les doy un delta T muy grande, es decir, supongamos le doy la mitad del tiempo máximo. Si yo le doy la mitad del tiempo máximo, ¿qué va a pasar? Fíjense, ¿qué va a pasar si yo le doy la mitad del tiempo máximo? La primera solución la va a obtener aquí en el cero, ¿sí? La segunda la va a obtener a la mitad y la tercera la va a obtener al final. Sí, porque nada más le puse un delta T muy grandote, casi, fíjense, el tiempo máximo de simulación lo dividí en dos, ¿sí lo ven? En dos puntos. Cuando yo grafique la solución, voy a obtener esta solución, miren, que no se parece nada a la simulación real, ¿sí lo ven? Porque esto es una parte recta que no tiene ese incremento exponencial. ¿Por qué? Porque no le di suficientes puntos para que me lo fuera graficando. ¿O qué tal si en esa simulación, además de esta carga, puede haber, dependiendo del circuito, recuerden que puede haber oscilaciones, supongamos que hubiera una oscilación como esta. Fíjense, si yo le doy un delta T muy grande, me pierdo esta información de la oscilación y de la sobretensión que se puede presentar aquí. Entonces, siempre hay que tener cuidado con el número de puntos que van a simular. Típicamente les digo, inicien con 1000 puntos, dividan el tiempo máximo de la simulación entre 1000 y de esa manera van a tener el delta T. Y si pueden, si ven que todavía le pueden dar más, que su máquina no se está saturando, pónganle 2000 y vayan viendo, ¿no? Ahora también, ¿qué tal si yo le doy un tiempo máximo de simulación y no alcanzo a ver el transitorio? Porque es muy corto o es muy largo comparado con ese tiempo. Entonces, también el tiempo máximo deben de tener ustedes idea de cuánto quieren simular. Aquí en este problema está sencillo porque ya dijimos, en 5 taos se carga, pues voy a darle 10, nada más 10 taos. Entonces, vamos a darle esos valores. Tau, perdón, el tiempo máximo van a ser 10 microsegundos, ¿sale? Y el delta t va a ser 10 microsegundos entre 1000, ¿sí están de acuerdo? Esto me da que el delta t va a ser igual a 1 por 10 a la menos 9, o 10 por 10 a la menos 9, ¿están de acuerdo? Porque es a la menos 6, a la menos 3, a la menos 9. 10 nanosegundos para el delta t. Muy bien, entonces voy y lo pongo acá. Dije, delta t, perdón, tiempo máximo 10 exponente a la menos 6, 10 micros. Delta t, 10 exponente a la menos 9. Fíjense, ahí están ya los tiempos que requería. Esto es de la XOPT y COPT, son condiciones iniciales, me parece. Por ahí, chequenlo, pero aquí en la ayuda si lo pueden ver. Pero no lo necesito, yo ahorita lo voy a dejar ser. Ahora, el tipo de simulación es time domain. ¿Sí lo ven? Time domain. Aquí vean que tiene que ser el dominio del tiempo. Muy bien, le voy a dar OK. Ya tengo, entonces, fíjense, ya le di el tiempo máximo, el delta t,
¿Qué sigue? Bueno, pues ya nada más correr aquí donde dice Run ATP. Fíjense, en ATP settings eran los datos de la simulación, de los tiempos. Run ATP es correr. Muy bien. Y aparece, perdón, aquí, permítanme, déjenme, no lo ven, ¿verdad? Porque no ven la parte. Antes de eso, muchachos, yo quiero ver los voltajes, perdón, no les puse ramas para ver voltajes. Vamos a poner una probe de voltaje, una sonda de voltaje aquí en las terminales del capacitor. Le voy a dar doble clic para que me diga, nada más para que lo quite en rojo, si no lo deja en rojo porque no lo hemos abierto. Ahí está en volts, ahí está el voltaje. Quiero ver la corriente también. Vamos a ponerle una sonda de corriente. Recuerden que la sonda de corriente se mide en serie, entonces tengo que abrir el circuito de alguna manera, perdón, tengo que abrir el circuito de alguna manera para meter esa sonda. Voy a quitar este elemento, esta línea que está aquí, y voy a poner la sonda de corriente. Miren. Ahí le doy doble clic, nada más le digo, pues es una corriente, una sonda de corriente, ahí está ya. Pero no se conectó aquí, ¿verdad? Profe, Sí. esa sonda es como poner un osciloscopio. Es como poner un osciloscopio, sí, pero este es un ampérmetro. Nada más mide, los osciloscopios recuerden que no miden voltaje, no miden corrientes, miden tensiones. Podemos poner una sonda de corriente que pasa la onda de corriente, la señal de corriente a la señal de tensión. Sí, 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 vamos a ver la corriente aquí. Aquí la corriente, la forma de la corriente y aquí la forma de la tensión en el tiempo. Es como si, exactamente como dices tú, hacemos un osciloscopio, pero aquí es voltaje y acá es corriente y voltaje, perdón. Muy bien, creo que eso es todo. Déjenme ver si no me falta algo por aquí. Pues no, luego entonces otra vez ATP run. Ahí está, miren, bueno, no, déjenme mostrarles la pantallita que corre. Aquí está la pantalla que estamos viendo de la corrida, miren. Ahí, esta ventanita me aparece, ahí ustedes la ven, ahí aparece más pequeñita, aquí está apareciendo toda la pantalla que estoy compartiendo, pero aquí simula, aquí está todo el reporte de la simulación, miren. Aquí me dice, bueno, la simulación fue, aquí va toda la simulación, no lo voy a leer ahorita, pero al final dice, teclee o toque cualquier hit any key to close the window, o sea, para cerrar esta ventana con cualquier tecla, ¿no? Y si esto les aparece, quiere decir que corrió bien. Si les aparece un error, algo está apareciendo, algo está mal conectado, algo no está definido, entonces hay que ver dónde está el error. Pero aquí, si ven, ya apareció y dice, pues está bien, ya no hay nada. Entonces, si yo le presiono cualquier tecla, va a cerrarse. Y por eso se cerró mi pantalla que estaba compartiendo. Pero entonces ya está el circuito. Ya se corrió, muchachos. Ya corrió, ya me dijo que corrió. Entonces me voy a ATP otra vez y acá donde dice plot XY, le doy plot, le doy y me aparece esta ventana que les voy a mostrar ahorita, que es la ventana de las gráficas. Aquí me está diciendo, ¿qué quieres graficar? Tienes una sonda de tensión y una sonda de corriente. ¿Sí están de acuerdo? Entonces yo le voy a decir, bueno, quiero ver primero cómo son, quiero ver las dos, a ver qué pasa. La sonda, y le doy clic y vean cómo las mete acá en esta tablita. Y le doy plot aquí. Y me aparece la imagen, pero ustedes no la ven porque está en otra pantalla que no estoy compartiendo. Entonces voy a dejar de compartir esta tablita, la de plot, y ya les muestro ahí las ondas de corriente y de tensión. ¿Se acuerdan que yo le había dicho al interruptor que cerrara en un microsegundo? Vean, aquí está, cierra en un microsegundo. Vean, como en ese momento la corriente incrementa, bueno, no incrementa, comienza, es 10, aquí es 10 amperes, y cómo va cayendo exponencialmente, ¿ven? Y la tensión, vean cómo el capacitor se va cargando hasta que se carga más o menos por 6 taos, 6, 7 taos, que es lo que habíamos dicho, 5 taos, ¿no? Pero como empieza un tao, el interruptor se cierra en un tao, entonces 5 taos será aquí en 6 microsegundos. Ya por aquí ya más o menos 5, 6 taos yo diría a lo mejor para este circuito, ya está cargado el capacitor. Entonces, vean, es muy sencillo, la simulación es muy sencilla. Aquí les aparece acá abajo que es la sonda en color rojo, es de voltaje y de qué nodo, el nodo 2. Y acá les dice la corriente que está entre el nodo 1 y el nodo 4 o en el elemento que está entre el nodo 1 y el nodo 4. Y es esta línea que está aquí. Eso es básicamente lo que hay que hacer para simular. Este es un ejemplo muy sencillo.
Vean cómo, ¿qué hubiera pasado, muchachos? A ver, voy a hacerlo, voy a ver. ¿Qué tal si yo hubiera seleccionado? Voy a cerrar esta. ¿Alguna pregunta hasta aquí, perdón? Antes de que continuemos. No los escucho, ¿o no hay preguntas? No. Muy bien. Entonces voy a dejar de seleccionar, de compartir esto y les voy a mostrar qué hubiera pasado, muchachos, si este, yo ahora agarro un tiempo de simulación o elijo un tiempo de simulación muy largo. Vamos a suponer que no sé cómo elegir el tiempo. Y aquí en ATP yo le pongo settings, en settings, perdón. Le digo que me simule no 10 microsegundos, sino un milisegundo, por ejemplo. 1 por 10 a la menos 3. Híjole, para empezar van a ver que va a tardar mucho el problema. A ver, vean cómo le estoy cambiando un tiempo muy, muy largo de simulación. El tiempo máximo es 1 milisegundo. Y el delta T lo voy a dejar de 10 a la menos 8. Lo voy a poner a correr y si me da tiempo les voy a mostrar la ventanita que aparece cuando está corriendo. Le digo, ok. Y miren, les voy a mostrar la ventanita donde está corriendo, no está corriendo. Ah, no, perdón, no lo he puesto a correr, ¿no? Le tengo que decir ATP, run ATP. Ahí está. Otra vez, run ATP. Bueno, corrió rápido relativamente. Déjenme mostrarles. Aquí, bueno, me aparece la ventanita negra que les digo. Esta, déjenme mostrárselas aquí. Aquí dice que corrió, no tardó mucho. Corrió rápido, ¿no? Le cierro y ahora voy a ver las gráficas. Voy a ver las gráficas con un delta T muy largo. Aquí me voy a ATP, otra vez, plot XY y vean gráfico. Aquí no estoy mostrándoles, pero voy a mostrarles la ventana de gráficos. Aquí está. Ahí están las dos, la corriente y la tensión. Las grafico. Y vean, ¿qué pasó, muchachos? Es el mismo circuito, es la misma simulación, pero vean, bueno, ahí se... Ah, perdón, no la están viendo, déjenme mostrárselas. Déjenme mostrárselas. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Caray. Permítanme, déjenme ver, es que no la alcanzo a ver aquí. Compartírselas. ATP Draw, plot XY. Es que la cerré. A ver, aquí va. Plot XY, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, no me está dejando verla. Permítanme tantito. Es que no la quiere cerrar esta. No, si la cierra se va a cerrar esta. A ver. No me la deja ver. Pum, pum. Permítanme tantito porque no me las deja mostrarse. No me deja que se las muestre. Ahorita la vemos otra vez. ATP, plot XY, voltaje y corriente. Plot. Ahí está. Y déjenme ver si ahora sí la puedo compartir. Dejar de compartir. Les voy a mostrar la respuesta. A ver, aquí está. Miren, ahí está. ¿Qué notan, muchachos? Si fíjense, si elijo un tiempo tan largo, prácticamente no veo el transitorio, ¿sí lo ven? El transitorio que está aquí al principio, no lo estoy viendo. ¿Sí lo notan? No lo estoy viendo en mi simulación. No lo alcanzo a ver, apenas se nota ahí algo. Pero es porque el tiempo de simulación es muy largo. ¿De qué me sirve estar viendo toda esta parte donde es un valor de 10 volts en el capacitor y la corriente es cero? Pues de nada, no veo nada de información interesante. Yo aquí lo que buscaría mejor es hacer un zoom. Bueno, aquí lo puedo hacer, miren, voy a hacer un zoom con el botón, con el mouse, me coloco aquí, le hago esto y me pongo así. Y ven, ya voy abriendo un poquito más, ¿no? Voy abriendo un poco más el transitorio. Ahí está, miren, ahí está el transitorio que me interesa. Pero vean cómo desde el principio yo me requería no haber tenido claro que no tenía que simular tanto tiempo, porque pues no iba a haber nada. Y ahí simulamos, creo que cuánto fue 1 milisegundo, ¿no? Imagínense si hubiera simulado 1 hora.
no hubiera visto pues nada, ¿no? No hubiera visto nada, y además se hubiera tardado mucho mi máquina y a lo mejor hasta ni lo resolvía. Entonces es bien importante que siempre tengan claro cuánto es el tiempo máximo de simulación que necesitan ver y cuál es el delta T adecuado para estas simulaciones, muchachos. De lo contrario, van a simular mucho tiempo y a lo mejor no van a ver el transitorio de manera adecuada. Entonces, una reglita que les decía siempre, el delta T, tómenlo como para iniciar el tiempo máximo entre 1000 o 2000 puntos, por ejemplo. 2000 puntos también está bien, 2000 puntos, y ya con eso les da el valor del delta T. Muy bien, entonces ya tenemos aquí, voy a dejar de compartir esto. Vamos a regresar al circuito. ¿Alguna pregunta de esto, muchachos? Nada más es para que tengan una idea de qué es lo que se hace con ATP, muchachos. Son simulaciones transitorias, recuerden. Ahora lo que sigue es vamos a simular un circuito equivalente del transformador. Voy a cerrar este archivo, voy a abrir uno nuevo. Se los voy a pasar para que ustedes lo tengan, porque si no, nos va a llevar mucho tiempo hacerlo aquí. Ustedes, por favor, si lo pueden hacer en su casa, pues lo hacen ahí, lo reproducen, por favor. Miren, este es el circuito equivalente del que habíamos platicado en la clase pasada, que era cuando nosotros queremos ver cómo se distribuye el potencial a lo largo del devanado. Vean que en este circuito equivalente le puse creo que 20 o no sé, 30 elementos que están representando una sección del devanado, es decir, unas cuantas vueltas cada uno de estos. Pueden ser una vuelta cada uno de ellos, pero serían muchos elementos, serían un número muy grande, ¿no? Entonces, aquí está el circuito equivalente. Este es el circuito equivalente de un transformador, del devanado de un transformador. Vean, le estoy aplicando una tensión de impulso. En este caso, aquí está la fuente de tensión de impulso. Le voy a dar doble clic. Es la fuente Sigre, así se llama esta fuente Sigre, donde yo le pongo amplitud. En este caso, estoy simulando que es un transformador de creo que 700 kilovolts o algo así, que tiene un nivel básico de aislamiento de 1000 kilovolts. Es decir, le voy a aplicar la prueba de impulso 1000 kilovolts. Y aquí están los tiempos para dar, aquí yo los seleccioné en base a, pues a prueba y error hasta que yo tuviera más o menos una forma de onda, recuerden, de 1.2 por 50, que es la forma del impulso que se aplica en la prueba de impulso por rayo. Entonces, con este tiempo, TF es la constante de tiempo de la subida, y tiempo de TH es la del front, es de la frente del pulso, y H es a la mitad del pulso, que recuerden es cuando cae a la mitad. Yo aquí le puse 5 por 10 a la menos 5 para que más o menos que serían 50 microsegundos, para que vean la forma de onda. Si quieren, ahorita vemos la forma de onda, pero vean, esta es una onda de tensión que estoy poniendo, es la Sigre. La Sigre es la forma de onda que estoy utilizando. Y aquí están los elementos que van a representar el circuito del transformador, o el transformador, que recuerden que eran resistencia serie, que representaban esta resistencia que está aquí, que es de 1 ohm, si no mal recuerdo. Miren, es 1 ohm. Es una resistencia que representa la resistencia del cobre, del devanado de cobre, bueno, no cobre, aluminio, cobre, lo que tengamos hecho el devanado es del conductor con que se hace el devanado. Su inductancia, aquí está su inductancia. A ver, perdón, le doy doble clic aquí, ya me aparece, es 1.65 microhenries. Esto lo tomé, por ejemplo, de unas mediciones, ¿no? De un artículo que por ahí sacaron hace un tiempo. Ahí está. Ay, perdón, aquí miren, se vuelve negrito porque no sé si es por la memoria, pero ahí está el inductor, nada más que se volvió negrito. Aquí está una capacitancia que tiene 0.002 microfaradios. Ay, bueno, se volvió a poner negrito. Una resistencia que tiene 1000 ohms, que es la resistencia que existe entre el aislamiento, que está entre una vuelta y otra, o entre una sección y otra. Aquí esta capacitancia representaba la capacitancia entre vueltas, es decir, aquí tenemos las vueltas. Esta es la capacitancia que tenemos entre vueltas, esta que está aquí en serie, esta, miren, muchachos. Y está en paralelo con la resistencia y la inductancia de la vuelta, ¿no? Si lo ven, aquí esta vuelta tiene una resistencia y una inductancia, entonces esa inductancia y resistencia están en paralelo con esta capacitancia, que es la capacitancia entre vueltas o entre secciones que esté yo representando aquí.
Si ven, también tengo esta otra resistencia en paralelo con la capacitancia. Bueno, porque les decía también, puedo tener en paralelo, esta es la capacitancia entre estas dos vueltas, pero también hay una resistencia que representa las pérdidas en el dieléctrico, en el material aislante. Esta resistencia, esta que está aquí, es la que representa las pérdidas en el dieléctrico. Y finalmente tengo otro elemento capacitivo, que es este, que es la capacitancia que existe entre el devanado y todo lo que esté a tierra. Por ejemplo, durante la prueba de impulso puede ser el otro devanado, puede ser el núcleo, puede ser el tanque. Esta capacitancia es la capacitancia a tierra, si lo ven, a tierra que tenemos. Entonces aquí puse 30 secciones, no recuerdo cuántas, ahorita no las voy a contar, pero ahí están las secciones que puse. Ahora, voy a correr el problema. Fíjense, aquí, déjenme deshabilitar esto. Ahorita les explico qué es esto que está acá para que veamos esto que está, estas conexiones que tengo aquí. Permítanme un tantito. Aquí escondí esta resistencia nada más para que no tome parte en la simulación. Pero vean, le estoy poniendo por aquí una conexión que ahorita no la tomen en cuenta. No existe porque está abierta, ¿no? No existe esta simulación. Acá tampoco no existe nada. Y acá también, si ven, la abrí, no hay nada, ¿no? Ahora, al final del punto de conexión a tierra, yo puse una resistencia de medición. Es una resistencia muy pequeñita, de 1 por 10 a la menos 6. Esta no es parte del devanado, pero es en el extremo donde voy a conectar a tierra. Entonces sí podía haber conectado este nodo directamente a tierra, pero yo lo que quiero es medir la corriente, como se hace en la prueba del impulso de rayo experimental. Se le mete un ampérmetro en la conexión a tierra. Si yo quiero meterle este ampérmetro, tengo que generar aquí una línea. Si yo le pusiera tierra directamente aquí, ya no puedo meter este ampérmetro. Por eso lo hice conectando a través de una resistencia que es prácticamente un cortocircuito también, pero que me permite generar este nodo y poder meter el ampérmetro. De otra manera no puedo meter el ampérmetro aquí. Esta resistencia es nada más para que me permita incluir el ampérmetro en la simulación. Y entonces vamos a correr la simulación. ¿Qué tiempo? Bueno, aquí vámonos a ATP Settings. Aquí ya vamos a ver el tiempo máximo. Recuerden que la onda de impulso tiene un frente de 1.2 y cae a la mitad en 50 microsegundos. Voy a medir hasta 50 microsegundos. 50 microsegundos, ¿sale? Entonces el tiempo máximo van a ser 50 microsegundos. Y lo divido aquí, lo puedo dividir entre 2000 como yo lo había hecho, pero aquí vean que lo dividí entre un número más grande. Déjenme ver cuánto es. 5 exponente a la 5 entre 1 exponente a la menos 7. Lo dividí entre, pues, poquitos puntos. Creo que son como 250 tal vez. Pude haberlo hecho, como les decía, ¿no? Dividan esto entre 1000 y les quedaría 5 por 10 a la menos 9. Pero es mucho. Aquí le puse menos puntos, pero porque ya conozco la simulación, no es tan problemática. Entonces le puse 1 por 10 a la menos 7, ok. Entonces le doy clear. Ya tengo entonces tiempo de simulación, recuerden. 1 por 10 a la menos 5 por 10 a la menos 5, el tiempo máximo de simulación, y 1 por 10 a la menos 7. Son 500 puntos, me parece, los que estoy simulando aquí. Y 1 por 10 a la menos 7, el delta T. Lo corro. Voy a correrlo aquí miren, lo pueden correr con ATP Run, aquí, o con F2, aquí les indica, ¿no? También con F2, yo ahorita le voy a poner de F2, y corre el problema. Ahí está corriendo, ya corrió, no hubo errores, entonces déjenme mostrarles nada más para que vean que sí no hubo errores. Aquí está la ventana que me dice que ya puedo, cualquier tecla puedo presionar para que se cierre esta ventanita. Aquí le doy clic y ya se cierra. Y ahora vamos a ver las curvas de corriente y de tensión. Aquí están, miren, perdón, aquí está el circuito. Vámonos a ATP, plot XY. Y aquí me aparecen, fíjense, yo puse varios voltmetros. Puse un voltmetro a la entrada de la fuente, que es este que está aquí. Puse varios voltmetros, ¿sí ven? Puse varios voltmetros por aquí. Nada más ahorita les voy a mostrar para qué. Yo en la prueba real, el único voltmetro que tengo es a la entrada, ¿no? A la entrada de la prueba, ¿no? No me meto al dentro del devanado, no puedo hacer conexiones adentro del transformador. Nada más es en la entrada del devanado. Y en la salida, la corriente.
Pero si ven, estos voltmetros que estoy poniendo aquí son aquí en la simulación los puedo poner, pero no en la prueba real, no puedo meterme y poner estos voltmetros ahí entre una espira y otra. Pero aquí, pues, en simulación lo puedo poner. Vamos a graficar la tensión a la entrada, es decir, la tensión que estoy aplicando, y la corriente que se está registrando, muchachos, que es esta que está acá, si están de acuerdo. Vamos a hacerlo, entonces vamos a ATP, plot XY, vamos a graficar primero la tensión. Aquí no me la están, déjenme mostrárseles la ventana de graficar, ahí cuando le dije plot XY me aparece esta ventanita, y le digo, grafícame el voltaje en el nodo 1. ¿Cuál es el nodo 1? Eso es importante que si le dan doble clic a un nodo les va a indicar qué punto es. Ahorita lo vemos. Pero yo, según recuerdo, es el nodo 1, el de la entrada. Entonces digo, grafícame el nodo, la tensión en el nodo 1. Y le digo plot. Y me aparece la curva que les voy a mostrar enseguida, que es la forma de onda del impulso de rayo que estoy aplicando, que tiene una frente de 1 microsegundo más o menos. Aquí no se alcanza a ver por el tiempo, pero si quieren hacer un zoom, van a ver que más o menos es de 1 microsegundo de frente. Aquí está, miren, más o menos 1 microsegundo. No se ve muy bonita la exponencial, le puedo dar más incremento delta t en el tiempo para que se vea más suave, pero por aquí está, miren, esta es la prueba de impulso. Cae a la mitad en 50 microsegundos, más o menos, no cae exactamente, pero recuerden que tenemos tolerancias, entonces está bien la forma de onda. Vean que sí, no está tan bonita porque si no se ve exponencial, ¿no? Esto es, muchachos, por el delta t que le estoy dando. Debo de hacerlo más pequeñito, vean, lo voy a hacerlo más pequeñito, lo voy a cerrar aquí, le cierro esta ventana y voy a regresar a la forma a la ATP para que vean a la ventana principal. ATP y le voy a decir en settings que simule un delta t más pequeñito a la -9. Miren, 1 por 10 a la -9. Más puntos voy a agregar a la simulación. Entonces le digo OK, lo voy a correr, run ATP. Y ahora sí se está tardando y ahí miren, no se los muestro porque si no, déjenme ver si todavía alcanzo a verlo. Ahí está, miren, corriendo, ahí va corriendo, pero como son muchos puntos, ahora sí se está tardando. Ahí está haciendo todos los cálculos. ATP, ya terminó. Ahí está, le doy una tecla para que cierre. Y entonces, ahora sí, ahí no me quiere cerrar. Déjenme ver, aquí ATP, le doy ya cerró. Vámonos ahora sí a dibujar la solución. Entonces, la solución otra vez es plot XY, ATP, plot XY. Y graficamos la tensión otra vez, plot. Ahí está, déjenme mostrarles ahora la forma de la tensión y les muestro lo que quería indicarles. Miren, ahora sí vean la forma, ¿no? Ven cómo la forma es más aguecita, más exponencial, creciente y luego creciente. Todo esto es por el delta t que elegí mejor, ¿no? Uno más pequeño, vean. De lo contrario, yo estaba teniendo puntos, y todavía si le diera un valor más pequeño, un más grande, perdón, en el delta t, hubiera visto algo así como, miren, si hubiera puesto un punto aquí y un punto acá, podría ver cosas como estas, ¿no? Que se alejan mucho a lo mejor de la forma exponencial real. Entonces, esto hay que tener cuidado cuando uno está haciendo simulaciones en Delta, en console, perdón, en ATP, elegir correctamente los pasos de integración. De otra manera, miren, si hubiera puesto un paso de integración muy grande, podría haber pasado que los puntos hubieran sido tan distantes que hubiera empezado con este aquí, luego con uno por acá y luego otro por acá. ¿Se imaginan? La forma de la respuesta es muy diferente a lo que yo tendría de manera real o lo que yo debería de ver. Entonces, por eso siempre el delta t lo pueden ir haciendo más pequeño cada vez, pero con cuidado, porque si lo comienzan a hacer muy grande, al principio, desde el inicio lo hacen muy pequeño, perdón, muy pequeño el delta t, tienen muchos puntos y luego su computadora se va a trabar. Entonces empiecen con lo que les digo, 1000, 2000 puntos, y si quieren vayan subiéndole. Y ahí yo había puesto 2500, 200, 500 puntos, ¿no? Y vean cómo me daba así media escalonada la forma. Y aquí le agregué más puntos y vean cómo se veía bonita la forma, como debe de ser. Muy bien, ahí está la forma de la tensión. Vamos a ver cómo es la forma de la corriente. Para la corriente, entonces,
Aquí está, voy a graficar corriente, quito la tensión, agrego la corriente y le digo plot. Y ahorita les voy a mostrar la forma de la corriente. Ah, creo que aquí la tengo ya bien. Ah, espérenme aquí. ¿Por qué no la veo? No, no la ven toda, ¿verdad? Déjenme mostrarles. Déjenme cerrar esto mejor. Lo voy a dejar de compartir. Lo voy a volver a mostrar. Aquí está la forma de la corriente. Miren, esta es la forma de la corriente. Esa es una forma de corriente sin falla. ¿Sí están de acuerdo? No hay una falla en el transformador. Entonces, esa es mi forma de patrón. Es decir, la forma que yo voy a considerar sin falla. Y va a ser mi referencia. Ahora voy a simular una falla de aislamiento entre espiras. Miren, es bien interesante que les decía que a veces pocas veces se llegan a ver fallas en transformadores grandes, por supuesto. Ahí tienen que esperar mucho tiempo para ver una, ¿no? A lo mejor los que hacen pruebas ven de vez en cuando una falla entre espiras o entre vueltas. Perdón, no sé, aquí dice, ahí está. Entonces voy a simular una falla, muchachos. Vamos a regresar al circuito equivalente. Acuérdense cómo es esta forma. Vean que al principio tiene un piquito aquí, baja y luego pum, sube, ¿no? Esa es la forma de la respuesta. Voy a dejar de compartir y les voy a mostrar ahora lo que quiero hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a simular una falla en el devanado. ¿Cómo la voy a simular? Pues voy a simularla con un interruptor que cortocircuite dos nodos de aquí, es decir, que una sección del devanado la cortocircuite, muchachos, ¿sí están de acuerdo? Para eso voy a poner un interruptor aquí, que es un interruptor controlado por tensión. ¿A qué se refiere esto de switch controlado por tensión? Que lo que me dice es, este interruptor se va a cerrar cuando la tensión entre estos dos nodos alcance un valor de 1 por 10, perdón, 1 de 10,000 volts, ¿sí lo ven? Aquí le puse 10,000 volts. Ahora, esto es nada más para simular la falla, no tiene nada que eso, porque si ustedes me dicen, oiga, ¿por qué 10,000 volts? Bueno, yo lo elegí para que es un valor arbitrario, nada más lo que quería era que cerrara cuando llegara una cierta tensión entre los dos nodos estos que están aquí y que simulara la falla. También le puse una resistencia en serie, ahorita la vamos a ver, pero este es el tiempo de simulación y le digo que cierre por 1 por 10 a la menos 8 segundos, que cierre cuando el tiempo ya sea de 1 por 10 a la menos 8, es de ahí en adelante. Y de TDE es el tiempo, a ver, deje TDE, vamos a ver, ya no se me olvidó que es TDE, es el mínimo tiempo en el que el interruptor va a estar cerrado. Vamos a asumir que el interruptor nada más se va a cerrar por un microsegundo, ¿no? Va a cerrar rápidamente y abrir luego, luego. ¿Por qué? Porque la tensión va a ir decreciendo y entonces se va a abrir el arco que exista, ya no se va a extinguir porque la onda, recuerden que va decreciendo. Entonces, BFL es flashover voltage, es decir, la tensión, puede haber una tensión entre las terminales del interruptor. Aquí le puse que fuera de 10,000 volts, que es la tensión a la que cierra, perdón, es la tensión a la que cierra, ¿no? El interruptor a 10,000 volts. Cuando alcance 10,000 volts, este nodo, entre este nodo y este nodo alcancen 10,000 volts, se cierra este interruptor. Es la tensión que estamos poniendo aquí. Entonces le digo, ok. Ah, pero lo había deshabilitado. Ven que está como transparente. Es porque le había puesto aquí hide, que es esconder, para que no tomara parte en la simulación. Ahora sí, ya quiero que se simule esa falla, ¿no? Vean cómo ya está. Muy bien, lo que sigue es correrlo, muchachos. Vamos a correr otra vez el problema. Run ATP. Run ATP, ahí está corriendo. Se está tardando. Recuerden, no les voy a mostrar otra vez esa ventana de que va corriendo, pero ahí está corriendo el problema. Y ya nada más espero que termine para hacer la gráfica de la tensión y la corriente. Se está tardando, sí, porque ya son muchos puntos. Ahí la llevé. Ahí está. Ya terminó. Ya la cierro y voy a graficar ATP plot XY, ATP plot XY. Vamos a ver primero la tensión, muchachos. Nada más quiero ver qué pasó con la tensión que estoy aplicando. Le digo plot. Ah, bueno, permítanme aquí mostrarles la ventana del gráfico. Aquí está. Le voy a graficar nada más la tensión, que es la del nodo 1. ¿Sí lo ven? Le digo plot, un nodo 1, y le digo plot, y aquí ahorita les muestro la forma de onda. Ahí está la forma de onda, muchachos. Pues yo no alcanzo a notar ninguna falla. Así tendría que compararla con
la tensión original, pero si ven, no es cuando la tensión sin falla, pero vean que no se nota ninguna falla, ningún cambio básicamente. La tensión es la misma, 1 megavolt o 1000 volts, 1000 kilovolts, perdón. La forma, si ven, es idéntica, si la notan, es muy parecida, no hay cambios. Esto es algo que es cierto, muchachos, en las pruebas de impulso, la tensión que miden, si hay alguna falla entre espiras, es difícil que cambie, esto no va a cambiar. La que estamos midiendo, que es la que tenemos a la entrada del devanado, a la entrada del transformador, no la vemos ningún cambio. Entonces, vean que se ve parecida, salvo que la pudiéramos comparar así, encimar una y otra, pero yo estoy seguro casi que son iguales. No podemos ver ningún defecto o un cambio en la parte de la tensión a la entrada, que es la que medimos, que es la que tenemos acceso. Voy a medir la corriente, voy a quitar el voltaje, voy a medir la corriente. Muchachos, aquí está. Y le digo plot. A ver, ahí está, miren. ¿Se acuerdan de cómo era la corriente? Pues aquí noto un cambio, vean, aquí está un cambio muy claro, ¿no? La corriente antes era algo parecido a algo que era más o menos, miren, era una cosita así, ¿no? Y luego subía. Vean cómo la corriente sí tiene un cambio importante. Entonces, cuando yo empalme las dos soluciones de corriente, las dos mediciones de corriente, la que no tiene falla, que recuerden que en el caso experimental, esa de no falla se obtiene típicamente con la mitad de la tensión aplicada, que se supone que debería de no debería de identificar la falla entre espiras. Pues entonces, al comparar esa onda con esta que estoy obteniendo ahorita, que están graficando, vean la diferencia. Ahí entonces yo digo, aquí sí hay una diferencia, ¿verdad? Aquí se está notando un cambio importante en la respuesta cuando yo encima estas dos formas. Y puedo hacer dos cosas. Puedo sacar un porcentaje de diferencia y decir, si la diferencia es de mayor del 3%, pues hay una falla. Si es menos del 1%, porque a lo mejor pudiera haber pequeñas diferencias que no representen fallas, pero que sean más relacionadas con el circuito de medición y que no sea una falla. Entonces eso yo lo debo definir en cuanto a un porcentaje que le voy a definir a la prueba, ¿no? Ahí está, miren cómo se nota la diferencia en la corriente. La corriente es sensible a la falla, ¿vieron? Pero la tensión no. Por supuesto, si fuera una falla así catastrófica de que rompió contra tierra el devanado, bueno, a lo mejor ahí sí la tensión se colapsa. Sí, la vamos a ver que se colapse. Pero en este caso de una falla incipiente o muy pequeña que es entre espiras, la tensión no la ve, vean, no la ve, solo la corriente. La corriente la ve. Vamos a ver otra cuestión. Vamos a hacer un cambio en la simulación, miren. Vamos a dejar abierto ahora voy a esconder el interruptor. Voy a hacer una falla, pero en una espira que esté más adentro. Miren, hasta casi al final, si ven, acá está una espira. Acá le voy a cortocircuitar estas dos secciones. Aquí veo deshabilitado la resistencia, la voy a habilitar para que ya ahora la falla sea en esta parte de acá. Y voy a correrlo con F2, ahorita ya está corriendo. Ahí está. Ahí ya corrió. Voy a graficar otra vez, muchachos. Vamos a ver ATP plot XY. Voy a graficar nuevamente la tensión, muchachos. Aquí no la ven ahorita ustedes, pero es el nodo 1, recuerden, el volumen. ¿Perdón? ¿Alguien me preguntaba algo? Voy a graficar nuevamente la tensión. Déjenme mostrárselas cómo es. Pues otra vez, muchachos, no cambió la tensión. No hay un cambio en la tensión. Y ya les decía, eso era de esperarse. La tensión es menos sensible. Vamos a graficar ahora la corriente. Vamos a graficar la corriente. Decimos ATP plot XY. Y es que aquí no sé si, pero nada, voy a volver a mostrar porque si no, no me van a ubicar aquí. Voy a graficar la corriente, perdón, la corriente. Aquí está, es esta zona. Y le digo plot. Y les muestro la señal de la corriente. ¿Notan alguna falla, muchachos? ¿Alguna diferencia? ¿Recuerdan cómo era la original? A ver, alguien que note algo por ahí de diferencia. ¿Notan algo? Sí, el otro pico que está a la mitad.
Exacto, miren, aquí está un piquito, ¿no? Un piquito en la corriente que me está indicando la posibilidad de una falla en tres pilas. Y eso así pasa, muchachos, así lo vemos. A veces, yo una vez les digo que es difícil ver a veces fallas en, en transformadores, pero una vez en Canadá vi una falla en un transformador muy grande y era un piquitito. Yo no la hice esa prueba, sino que me la mostraron los de ABB, amigos de ABB, y me mostraban cómo la falla era una cosita así como esta, muchachos. Hasta me acuerdo, era muy parecida a esta. Muy parecida, o sea, un piquito apenas que se notaba. Y era un transformador grande, me acuerdo que decían, es que era un transformador grande y falló el aislamiento en tres pilas. Y así se veía una pequeña diferencia, no era la gran cosa, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿cómo la notaban? Porque tenían la referencia, era otra parecida a esta, pero esa no tenía, bueno, aquí me salió diferente, ¿no? Pero no tenía este pico en ese punto. Entonces dicen, algo está diferente ahí, hay Profe, algún problema. Sí, ¿y esa sí. referencia la tenían, no se ¿Esa puede obtener referencia de como dónde la mediante sacan? análisis de barrido de frecuencia? No, no, esa referencia fue la misma prueba de impulso, pero a tensión reducida, una tensión del orden del 50% de la tensión máxima que se aplica durante la prueba, real ya. ¿Se acuerdan que les dije el procedimiento cuál era? Primero aplicamos una onda completa a tensión reducida, es decir, el impulso a tensión, pero a tensión reducida entre el 50 y el 70% de la tensión que establece la prueba. Luego se le aplican dos impulsos cortados, recuerden que es este impulso cortado, y luego se le vuelve a aplicar la onda completa, pero ya al 100%. Y entonces ahí es cuando uno se da cuenta de que existen esas diferencias. ¿Sí? Ahí es cuando uno puede notar. Por supuesto, a veces la de 50% a lo mejor no la nota, pero digo, no la debe de notar, se supone, porque es una tensión mucho menor, pero también pudiera ser que llegara a aparecer, bueno, a lo mejor con menos magnitud, pero pudiera llegar a aparecer, pero ahí lo que hay que es compararlas. Y también otra cosa es que no deben de aparecer este tipo de respuestas así como piquitos, ¿no? Porque eso me está indicando a lo mejor una falla muy rápida de un cortocircuito entre espiras. Entonces no debería de existir esa diferencia, ¿no? Y además no existir, debería ser algo más suave, sin ese tipo de cambios como este que estamos notando ahí, que es, híjole, esa falla, fíjense, de veras, el profesor no, el profesor, el compañero el ingeniero que me lo mostró, me dio los archivos y no los encuentro, no los he encontrado por ningún lado, pero a ver si algún día los encuentro o se las pido y se las muestro mucho. Entonces, esta es la prueba de impulso de rayo. Vean cómo las corrientes pueden ser muy sensibles para detectar este tipo de fallas. Ahora ustedes dirán, oiga, poca la tensión, ¿por qué no la detectan? ¿Por qué no detecta la falla la tensión? Bueno, porque nosotros estamos midiendo prácticamente en la salida del generador, entre el generador y el transformador que estamos probando. Entonces ahí prácticamente la tensión no va a cambiar. Si yo pudiera meterme al devanado, aquí al devanado y ver dónde está haciéndose dónde está fallando, tal vez sí voy a notar diferencias y vamos a hacerlo. Miren, voy a poner este voltmetro, lo voy a habilitar y voy a medir la tensión alrededor de los nodos de falla. Aquí no sé cuáles sean, pero voy a graficar la mayor parte de estos voltmetros, los voy a graficar y ver si se alcanza a notar ese problema en el voltaje, pero en la cercanía de la falla, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a graficar ATP plot XY. Y ahora miren, voy a graficar, déjenme mostrarles que voy a graficar. Voy a graficar los voltmetros que están alrededor de la falla. Es decir, estos voltmetros por aquí, no recuerdo cuáles, pero voy a graficar algunos de estos, los que me alcance a incluir aquí, porque no incluyo todos. Le digo plot y les muestro la solución o las formas de onda. ¿Qué notan, muchachos? ¿Qué notan? ¿Hay algún indicio de que se hubo esa falla? A ver, revísenla, vean qué notan.
el salto que tiene a la mitad más o menos. Perdón, sí, muy bien, lo que dice, no sé, que hay un salto en la extensión, ¿sí lo ven? En los volúmetros aquí. Vean cómo sí la detecta, ¿no? Pero estos volúmetros, porque están midiendo ahí cerca del devanado, de la falla, pero nosotros en una prueba real, pues no le ponemos volúmetros adentro del devanado, no podemos abrir el transformador. El único que tenemos es a la entrada y ese ya vimos que ese no nota nada, no nota ningún cambio. Entonces, sí se deforma la tensión, pero en el punto cerca, alrededor del punto de la falla. Porque es una falla muy pequeñita, una falla muy, muy débil. O sea, no es una falla de muy alta corriente, muchachos. Por eso no la puedo notar, por eso no noto un cambio brusco en la tensión. Pero la corriente, esa sí es muy sensible a las fallas, sobre todo el tipo entre espiras, porque sí la puede identificar como estamos ahorita en los oscilogramas de tensión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe, ¿y ahí por qué la diferencia? Bueno, las tres de abajo tienen un salto pequeño y hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, sí. Sí, porque es más ahí, grande hacia abajo. sí, es por la posición de estos volúmetros están en las espiras más hacia abajo y estas las espiras más hacia arriba. Muy probablemente la alimentación, cuando hay una falla, todas las capacitancias que están alrededor contribuyen a esa falla con corriente. Y puede ser que en algunos casos contribuya en una dirección y en otros en otra dirección la corriente. Entonces, si ves aquí al final, aquí en el caso de las últimas espiras o de las últimas espiras se ve como un incremento, porque estamos cortocircuitando, entonces la tensión se eleva en las últimas espiras y en las primeras cae la tensión, ¿sí ves? Bueno, no cae la tensión en las primeras, sino que cae en estas que están antes. Seguramente estas están antes de la falla y estas están después de la falla. Entonces, las que están antes, ves cómo su tensión se cae, porque es como si los conectaras una sección más rápido a tierra, como si hicieras que se descargaran más rápido, ¿no? Y las otras capacidades que están en serie, pero después de la falla, se cargan más porque las alimentas con una tensión mayor. Porque al cortocircuitar, haz de cuenta que quitas un pedazo, un capacitor ahí, y haces o cortocircuitas una sección, y haces que se pueda cargar más rápido los capacitores que están después de la falla, y que se descarguen más rápido los que están antes. Por eso este tipo de cambio como brusco aquí que se ve, ¿no? Para abajo aquí y para arriba acá. Sí, eso es típico también, o sea, depende de la posición, vas a ver la deformación. Ahora les digo esto, pues no lo vamos a ver nosotros nunca porque no tenemos acceso a la parte interna del transformador. No lo podríamos ver, ¿no? O sea, es imposible poderlo ver. Pero la corriente, vean, otra vez voy a graficar la corriente. Acá la tengo. Vean cómo la corriente sí lo nota, muchachos, ¿sale? Cómo la corriente sí lo nota. Déjenme ir por un vaso de agua y continuamos con la última parte de la práctica. Mientras piensen otra pregunta, por favor. Si ahorita que regrese me dice. Que regrese, perdón.
Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, por favor, en la práctica les voy a enviar estos archivos. Ustedes me van a simular estas curvas y van a simular las dos fallas que les acabo de mostrar. Recuerden que la forma de hacer la práctica es nada más poniendo la parte de aquí, miren, ya están las dos fallas. Pueden poner otra aquí, miren, pueden mover estos elementos a ponerlos acá, perdón, conectarlos acá. Y ahora simularían una falla en este punto, ¿están de acuerdo? Entonces, pueden simular en cualquier punto, pueden primero esta. Y recuerden, con doble clic sobre el elemento, ustedes pueden esconderlo o habilitarlo. Hide es esconderlo. Si lo seleccionan, si lo deseleccionan, lo habilitan, ya está listo, pero aquí está deshabilitado. Muy bien. Entonces, esta es la prueba de impulso de rayo. Miren, es una manera de hacerlo ahora que no tenemos acceso al laboratorio, pero hasta podemos hacer muchas más cosas aquí con simulación. Les voy a mostrar una prueba experimental, pero no mía, sino en YouTube. A ver, vamos a ver si la encontramos. Por ahí tengo una, que es sobre la prueba de impulso. Déjenme ver si la encuentro aquí. Alguna vez la había yo visto y la vamos viendo rápido, ¿no? Prueba de impulso transformador. Ahorita aquí la debo de encontrar. Impulse testing. Aquí está, miren. Entonces voy a ponerla y se las comparto ahorita. Me permiten. A ver si es esta. Creo que es esta. Vamos a ver. Voy a compartir la pantalla. Permítanme tantito. Voy a compartir también el sonido de la computadora. Entonces, vean, aquí está la prueba. Vean, aquí está el generador de Marx que están utilizando. Es el generador de impulso. Aquí está el voltmetro, que seguramente con el que cargan parece que 3 etapas, es decir, 3 capacitores que los cargan en paralelo y los descargan en serie al transformador. Aquí el transformador parece que es un transformador, no sé si, no alcanzo a ver si son 3 fases. Bueno, aquí tiene 2 boquillas de alta tensión, 2 de baja, me imagino que es monofásico o bifásico, pero que miren, nada más tiene dos boquillas. Entonces le están conectando, seguramente esta está a alta tensión y esta otra está a tierra, ¿no? Y por ahí debe de haber una sonda donde están midiendo la corriente, a lo mejor es no sé si este cable sea de la computadora o de la sonda de medición. Y aquí está una computadora que les va a indicar las recturas y aquí está el voltmetro del valor pico, muy probablemente. Entonces, vamos a ver. Primero no voy a comentarles nada para que escuchen lo que va diciendo la persona y luego ya después comentaremos algunas cosas, ¿sale? Voy a ponerle play. We are going to impulse test a power transformer using an integrated impulse generator with a smart controller. We have a digital recording system for the waveforms and it's working through a laptop. Inside the impulse generator we have a power supply, tail resistors, front resistors, and a capacitor bank, high voltage divider, and a digitizer with shunt. We have to hook up the high voltage to the bushing, the return connect to the shunt, and the ground wire connects it to the impulse generator base. We turn on the impulse generator. On a smart controller we set the impulse level 40 kV. It's a reduced wave, 50% coming first. Press the high voltage on, it charges up the capacitor bank, and we impulse the test
specimen. The reduced voltage and current waveform shows up on a digital recorder. This recorder has a 14-bit resolution and 100 megasample per second speed. So it will read the reduced voltage and the reduced current. We will set up the system for 100% full wave. We press the high voltage on. It will show 40 kV will be the impulse, and we could see the arc over between the spheres. On the digital recorder we could see both waveforms, the voltage and the current wave, even the difference of the two current waves. This is the enlarged voltage waveforms. This is the current waveforms enlarged on top of each other, the green and the yellow. The current difference will show the transformer is good or bad. We calculated from the transformer design, single turn fault would increase the full current wave by 10 milliamp, which is a blue line. The red line is a measured current difference integrated from 20 microsecond to 100 microsecond. It is less than 10 milliamp, the transformer will pass. Muy bien. With Bueno, perdón, estoy hablando y no les había prendido el micrófono. Si ven, esta es la prueba muchachos de impulso. Es una capacidad muy pequeña, un transformador muy pequeñito, un generador muy pequeño. Aquí tiene hasta tiene pegado el generador de impulso al equipo de medición. Si ven, aquí está el equipo de medición. Vean aquí el control. Sí lo vieron que lo carga a 40 kilovolts. La prueba la hizo a 40 kilovolts. Pero tiene un interruptor por aquí que le pone 50%, es decir, la onda tensión reducida o la onda tensión completa. Y luego por aquí está el botón de disparo, que cada que ya que está cargado, pum, lo presiona y hace el disparo. Y déjenme mostrarles algunas otras cosas que hizo por aquí. Creo que me equivoqué. Déjenme. Today's class, the key concepts which we are going to discuss are as follows. Perdón, estoy poniendo otra cosa. Está aquí está, vamos a ver otra vez. impulse test a power transformer. Aquí, muy bien, paz. Aquí nada más déjenme ir mostrándoles algunas cosas. Ahí está, bueno, ahí está explicando el generador de impulso, los capacitores están aquí atrás, las resistencias de carga, las resistencias de descarga, o de frente, perdón, y de cola del transformador, del generador de impulso. Aquí, bueno, aquí está explicando esto. Aquí está el transformador bajo prueba. Aquí antes, no sé si, a ver si fue antes, aquí está, miren. Aquí les muestra el divisor. Aquí está el divisor de tensión. Aquí se mide la alta tensión. Cuando yo digo que es este conductor que está aquí o no sé, uno de estos conductores es el que mide la alta tensión y la atenúa para mandarla al osciloscopio. Y también aquí adentro tiene un shunt. El shunt es el medidor de corriente, muchachos. No se ve claro ahí, pero ahí tiene dentro el medidor de corriente. Si ven acá, este es el lado de alta tensión y aquí está el devanado, el shunt. Aquí esta conexión rojita es la que va al shunt. Déjenme mostrarles. El shunt es el medidor de corriente. Aquí miren, a este punto es donde se mide la corriente. Aquí está el cable rojo, ¿no? Entonces, él mide aquí la corriente y la tensión en este dispositivo y de aquí los manda al osciloscopio. No veo su conexión, pero me imagino que es esta la conexión en blanco que tenemos por acá. Es un cable coaxial que va hacia el osciloscopio. Aquí miren, este es el shunt, dice aquí está el shunt. Ground wire connects it to the impulse generator base.
Ajá, a la tensión a la referencia, ¿no? Aquí está su controlador, miren. Aquí pone el voltaje, el nivel de tensión que quiere aplicar. Aquí va a mostrarle cuando ya se cargó. Aquí la eficiencia, bueno, de la impulso, aquí no les platico mucho, pero la eficiencia es qué tan cercano está el valor del impulso que aplican a la tensión que está viéndose aquí, ¿no? En este caso es del 96%, es decir, si los capacitores los cargó a 40, la tensión que vamos a tener a la salida es 96%. Aquí, ahí sí, va a ser el botón de encendido. Aquí está este botón bien interesante. Esta persona ya lo acondicionó para esta prueba, este dispositivo. Y tiene la opción de cargar primero al 50%. Permítanme. Al 50% o cargar a la mitad, ¿sí ven? Aquí carga a la mitad cuando quiere cargar al 100%, el interruptor lo pone arriba, para abajo al 50%. Entonces primero hace 50 y luego 100. Y entonces nada más presiona el interruptor y hace el disparo de la señal. Y aquí lo interesante es, miren, él ya tiene todo graficado aquí. Aquí están, todavía no, aquí no se grafican, pero miren, por ahí aparecen las ondas de tensión. A ver si las ven porque está muy oscuro. Pero miren, ahí está la tensión a onda reducida. Aquí está, es la forma de onda de la tensión a onda reducida y la forma de la corriente a onda reducida. Y luego le va a aplicar el impulso de onda completa. Ahorita lo está cargando, yo creo, pero todo esto ya lo tiene bien. Ahorita lo va a cargar a onda al 100%. Lo carga. Cuando alcanza 40, él presiona el botón de disparo y ya se aplicó el impulso. Ahí un arco, ahí. La forma en que dispara, miren, es cerrando las esferas, ¿no? Aquí está la onda ya al 50% y la onda completa. Si ven, no se nota, ni siquiera las compara él, ¿no? Las tensiones. Las que sí compara son las corrientes. Noten que aquí las normaliza. ¿Sí ven? Normaliza las corrientes para que aparezcan de la misma amplitud. Aquí está la tensión. No se ve nada, pero aquí en la corriente se ven diferencias, pero la forma de onda es muy parecida. Entonces, él define que hay una falla cuando integra el área bajo la curva para identificar diferencias. Y dice que cuando la diferencia entre la corriente que integra para la prueba de alta tensión, de potencial aplicado y de potencial reducido, cuando es mayor al 3%, considera una posible falla. Si es menor al 10%, entonces él considera que no existe falla. Aquí no le alcancé a entender cuál es cuál, pero delta average, delta limit. Bueno, aquí está, miren. Aquí está el circuito, nada más para mostrarles. Es el generador de impulso, el transformador. Aquí el shunt, vean que es la tierra, es el medidor de corriente. Vean, se va a tierra, pero a través de este medidor de corriente. Aquí está la salida hacia el osciloscopio y aquí está su fuente de alta tensión. Esto está aterrizado, es muy interesante, muy simple el circuito, pero es ilustrativo de cómo se hace la prueba de impulso. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, yo creo que aquí le vamos a parar. No sé si tengan más preguntas. Entonces el reporte va a consistir en que me describan la prueba de impulso, que ya les voy a mandar el documento. Los documentos, de ahí van a sacar básicamente la teoría. Y también quiero que hagan las simulaciones en ATP. Pero yo les voy a mandar los archivos para que los hagan, por si no han tenido experiencia todavía con ATP. Pues nada más que corran las simulaciones, que grafiquen con falla, sin falla, y que los peguen en su reporte. Y pues sus conclusiones, como siempre. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre la prueba de impulso? ¿No? No, profe. Muy bien, nos vemos entonces el próximo día de mañana. Que estén bien, jóvenes. Sí, perdón. Profe, si regresamos a clases el siguiente semestre, ¿sí es posible realizar esta prueba? Sí, muchachos, sí, miren, si estamos ahí, yo les prometo que les enseño la prueba de impulso, la prueba de TTR, la prueba de el FRA,
¿Cuál otra hagamos ahí? La prueba de tangente delta. Bueno, esas son más sencillas, pero a lo mejor la más interesante es la del impulso y la del fra, que no, la de descargas parciales también es una que... También las sencillas, Mande, la también las sencilla. sencillas para saber hacerlas todas. Sí, muchachos, sí, sí, perdón. Es que, pues es que no es cosa mía, ya saben, o sea, es problema de este tipo, de esta cuestión, pero de la pandemia, pero sí, muchachos, espero que, miren, yo les podría, voy a dar el próximo semestre también diseño, entonces, muy probablemente no sea hasta por ahí de octubre que podamos regresar, muchachos, si es que se puede. Entonces, el día que yo haga la prueba, por ejemplo, si la hago temprano, pues nos ponemos de acuerdo, a lo mejor dejo el arreglo de la prueba ya instalado para que a la hora que ustedes tengan libre a la 1 puedan ir, por lo menos, pues no creo que vayan todos, pero los que estén interesados pueden ir y ver la prueba. Sí, que sí, sí, es importante que la vean, como no. Pero sí, sí, la vemos. Miren, mientras yo voy a estar ahí, ¿no? Incluso pueden regresar después de haber terminado, no se preocupen. Si no pudiéramos el próximo semestre, pues yo estoy ahí siempre en la escuela cuando esperamos que ya estemos todos ahí en una normalidad, pues aunque sea nueva, pero que ya puedan entrar ahí a ver. Y sí pueden ir, claro, ustedes todavía van a estar yendo a la escuela seguramente para trámites, pueden ir cualquier día o me dicen, o me hablan y me dicen, oiga, podemos ir tal día a ver la prueba. Claro que sí, 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 les prometo que sí, muchachos. Bueno, esto se los he prometido a los últimos 3 grupos, así que se van a juntar muchos. Pero sí, sí, claro que sí. Eso por mi parte hay la disponibilidad. ¿Sale? Gracias, profe. Sí, claro, de nada. Bueno, yo les subo el reporte, la solicitud del reporte de hoy al lunes más o menos para que me entreguen este reporte. Vayan, bueno, tal vez se lo suba hoy para que ya tengan los archivos de la simulación, jóvenes. ¿Sale? Cuídense mucho, nos estamos viendo mañana. Ok, profesor, hasta luego. Nos vemos. Que estén bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego, jóvenes, que estén bien, cuídense.